Un saludo muy especial para todos. Tenemos acá a Ricardo Montero Martínez, profesor y consultor en seguridad y ergonomía de la Universidad Autónoma del Valle. Pero yo quisiera, Ricardo, que nos contaras un poquito de ti. Hoy con Ricardo vamos a hablar de liderazgo, un tema que está en el centro de toda nuestra actividad. Entonces te doy la palabra, Ricardo. Mi nombre es Ricardo Montero Martínez, soy ingeniero industrial, doctor en ciencias técnicas, graduado en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría en La Habana, Cuba, y tengo unos 35 años de experiencia trabajando en el mundo de la seguridad, la salud, la economía ocupacional e industrial, siempre en función de tratar de salvar vidas en el trabajo y de disminuir los sufrimientos de las personas, además de contribuir con la competitividad y con la productividad en las empresas y organizaciones en general. A eso he dedicado mi vida. Nuevamente, bienvenido a este espacio y hoy vamos a hablar de liderazgo. Y es un tema muy amplio, es un tema que podríamos estar aquí hablando durante mucho tiempo, porque sí, es un tema sensible y es un tema fundamental, ¿no? Cómo involucrar a nuestros líderes dentro de este propósito que acabas de mencionar, salvar vidas y sí. No es necesario que alguien pierda la vida, la salud o la integridad produciendo bienes o servicios para otros. Entonces, en la discusión, se han dado muchas discusiones sobre el liderazgo, pero yo quiero, desde tu experiencia, que hablemos un poquito cómo, para empezar, cómo realizar conversaciones constructivas con el equipo de liderazgo y un poquito, o puede ser antes de cómo realizar conversaciones constructivas, es que hablamos de equipos de liderazgo o hablamos de equipos directivos. Yo creo que el liderazgo, por supuesto, nace desde hace mucho tiempo, desde que hay un colectivo de personas, aparecen los líderes y aparece el liderazgo. Siguió, por supuesto, evolucionando y reconociéndose el papel importante que tiene en casi cualquier actividad que involucre a más de un ser humano. Una de las características que los pueden caracterizar y que es muy importante en materia de seguridad y salud en el trabajo son las conversaciones que puedan desarrollar sobre temas de seguridad. O sea, claro que el liderazgo tiene múltiples facetas, ¿no? Y digamos, hay personas que pueden liderar en determinados aspectos y en determinados contextos sin hablar, solamente con su ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo inspira a los demás y hace que los demás realicen determinadas cosas que el líder está desarrollando. Pero en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues es muy importante que el líder hable, es muy importante que haya conversaciones sobre el tema de la seguridad, ya que la seguridad, por lo general, en casi ninguna organización es una función por la cual se hizo la organización. Una organización se hace para ganar dinero, una organización se hace para dar un servicio, hacer algo si es pública, pero difícilmente se hace para garantizar la seguridad de los trabajadores. Por tanto, no es algo que sea natural como el desarrollo de una función empresarial. Y como no es natural, tiene que ser muy intencionada. Y al ser muy intencionada, pues necesita conversaciones, necesita que se hable de ella. De hecho, una de mis opiniones favoritas es que mientras más se hable de la seguridad en una organización, probablemente mejor va a ser su desempeño, puesto que hablar de seguridad en una organización con una frecuencia elevada y con un contenido adecuado, pues permite que las personas tengan mayor motivación, mayor conocimiento, se ocupen más de la seguridad, etcétera. Cuando hablamos de equipo de liderazgo, también a veces se utiliza esta palabra como sinónimo de equipos de gerencia, ¿no? De equipos de dirección. Sí. Hoy, claro, en las empresas hay una aspiración de que los jefes sean todos líderes. Eso es una aspiración muy sana. Por supuesto, todo el que conoce de liderazgo sabe que es relativamente irreal, ¿no? O sea, no es posible que todos los jefes sean líderes. O no es que no sea posible, es que es difícil que eso suceda realmente en una organización. Pero sin duda sí podemos aspirar a que todos sean buenos jefes.
todos los que dirigen ahí, que todos realicen unas determinadas prácticas gerenciales en pro de la seguridad que aseguren que la gestión sea mucho más adecuada. Entonces, este tema de equipo de liderazgo, yo realmente creo que se está hablando de equipos gerenciales. Los equipos gerenciales, igual hay que hacer cosas intencionalmente para el buen desempeño de la seguridad. Porque, repito, no son cosas que vengan de manera natural. O sea, la gestión de la seguridad no viene de manera natural. De manera natural viene la gestión de producción y la gestión de la cadena de suministro. O sea, asegurar todas las materias primas, asegurar que se ejecute la producción, asegurar la distribución, el almacenamiento, etcétera. Para eso se crea la empresa y claro que hay un flujo de información que se genera para cumplir con esto, etcétera. Cuando ya vamos a otras funciones ya se necesita más intencionalidad. Y esa intencionalidad la tienen que desarrollar los equipos gerenciales. Y sin duda es un elemento que hay que propiciar tremendamente en todas nuestras empresas. O sea, cómo nuestros equipos gerenciales pueden potenciar el buen desempeño en seguridad. Devolvámonos un poquito y hablemos de la definición de líder. ¿Qué es un líder para ti? Para mí, un líder es alguien que tiene la capacidad de influir a los demás. O sea, una persona que no tenga capacidad de influencia, una persona que no te haga hacer más de lo que normalmente hace, una persona que no te inspire a estudiar más, una persona que no te inspire a desarrollar mucho más allá de lo que normalmente tú harías, ese no es un líder. Por tanto, un líder no es alguien que manda. Un líder no es alguien que manda. Alguien que manda es un jefe. Pero el líder es alguien que te hace hacer más que lo que te toca. Alguien que te hace que te esfuerces y no por una recompensa material, sino porque logra desarrollar en ti el deseo de hacer más cosas de las que normalmente haces. En materia de seguridad es interesantísimo el efecto, ¿no? O sea, ¿cuánta gente sencillamente dice, eso no me toca? No tengo nada que hacer en materia de seguridad. Así es. Y sin embargo, si aparece alguien que con su ejemplo empieza a hacer cosas en pro de la seguridad y de alguna manera te convence de que eso es éticamente correcto, moralmente correcto, es humano y como que te despierta la llama de que no tienes por qué ser neutral, que ser neutral aquí no es bueno, que es mejor ser activamente positivo en materia de seguridad. Y en materia de seguridad, si alguien te logra inspirar eso, hay mucha ganancia para todos, ¿no? Un líder que inspira hacia la seguridad y salud en el trabajo debe tener una motivación especial, una motivación que lo lleve a promover en su equipo de trabajo el tema. Sí, ese es un tema sin duda central en el asunto, ¿no? Las personas que tienen una posición directiva tienen, digamos, unos recursos, unas facilidades y una asignación de mando que son buenos precursores para desarrollar el liderazgo. No todos van a ser líderes, porque es que el líder no se designa. El líder es escogido por la gente. A quién tú deseas seguir, a quién te inspira, no es posible que te lo designen. Tú lo escoges. Y los que escoja la mayoría de las personas, pues, son los que van a ser. Esa motivación que tiene el líder puede provenir de muchas partes y ser muy variada. En materia de seguridad y salud del trabajo, que es donde nos ubicamos, hay una primera motivación que es la motivación humanista de esta actividad, ¿no? O sea, todo el que trabaja por seguridad y salud en mayor o menor grado tiene un grado de humanismo implícito en la actividad que hace. O sea, está tratando de que los demás no sufran
y desarrollen adecuadamente sus labores sin tener ningún problema o ninguna consecuencia, ya sea lesión o ya sea por enfermedad. Eso es básico. Y después, si miramos a los clásicos, Henry decía en uno de sus famosos axiomas, además de la motivación humanitaria, trabajar por seguridad tiene dos poderosos incentivos económicos. Uno, lo seguro es productivamente correcto, ¿no? Sí. La seguridad favorece la productividad. Y segundo, un tema de costo, ¿no? Que los costos indirectos de los accidentes son muy superiores a los costos directos de los accidentes. Entonces, claro, también este tipo de motivación puede ser muy importante para algunas personas. O sea, Claro. una motivación de lograr mayor productividad, de lograr mayor competitividad. La motivación legal es una motivación también económica por las sanciones que se puedan derivar de no hacer una buena seguridad y salud en el trabajo. Y entonces aquí, si te entiendo, vemos una motivación organizacional, económica, ligada a la productividad, a los costos, y una motivación individual, una motivación desde la persona, porque le interesan los otros, ¿no es cierto? Esa combinación tiene que darse porque si no, ahí como que se rompe el tema. Sí, aunque la combinación organizacional también termina siendo individual, ¿no? O sea, Claro. no es que yo ame a la empresa y la empresa no me da nada y por tanto a mí me interesa económicamente el tema, ¿no? O Ah, no, sea, claro, claro. Ujú. termina también siendo una motivación personal. Y también depende mucho del grado de reconocimiento que tengan, digamos, los directivos de este tema, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo había leído un trabajo que se hizo en Inglaterra, interesantísimo, porque todo el mundo dice, sí, sí, claro, pero se necesitan recursos para eh, poder desarrollar bien la seguridad. Sí, es verdad, pero esta parte de la historia es muy interesante. Es un trabajo que se hace en Inglaterra y se hace un estudio de las pymes en un periodo de tiempo y su grado de duración como pyme. Todo el mundo sabe que las pymes aparecen y desaparecen, ¿no? Hicieron un estudio de las pymes y de cuáles eran los factores que más influían en que las pymes duraran más tiempo. Y muy interesante, la atención que le prestan a la seguridad fue uno de los factores principales. ¿Así? Uno de los factores principales fue el grado en que había compromiso e inversión en materia de seguridad. Lo interesante era cómo el factor seguridad era un factor que permitía que las pymes se desarrollaran durante más tiempo. ¿Por qué? Porque es que, por lógica, hacer las Claro. cosas bien hechas desde el principio es una garantía de hacer bien las cosas. De hacer las cosas seguras es hacer las cosas bien hechas. Y si hace Claro. las cosas bien hechas, eso es una posible garantía de competitividad organizacional. Hemos visto empresas que trabajan intensamente el tema de seguridad y salud del trabajo porque el líder es una persona que cree, y estamos hablando del líder directivo, y hemos visto empresas que cambia la cabeza simplemente por alguien que tiene menos interés y rápidamente cambia también el tema. Entonces, esa motivación individual de la sensibilidad del líder directivo es supremamente importante. Digamos que sí y no. A ver, ¿por qué no? Empecemos por ahí. Cuando eso sucede es porque normalmente los que atienden los temas de seguridad y salud en la organización no han desarrollado un sistema organizacional que obligue de alguna forma o propicie de alguna forma a que los directivos se tengan que ocupar de la seguridad. Según como sean sus motivaciones, así va a ser el desempeño, porque, y eso es, digamos, dejarlo al tema aleatorio de Sí, cómo va a ser la persona que dirija. Entonces, sí. por eso es sí, sí, sucede, así como lo describiste. Eso sucede así como lo describiste. Pero eso perfectamente puede ser, digamos que
atenuado, modificado, estandarizado, vuelto, y ahí vamos a las prácticas gerenciales que deben desarrollar no solo las personas, sino también el contexto que tú le creas a los que dirigen en la organización para que se tengan que ocupar del tema de la seguridad. Aquí no hay Sí, nada blanco y negro. Eso puede existir y si las personas no quieren, pues no se ocupan, ¿no? Pero generalmente cuando le creamos el contexto, se tienen que ocupar. claro. Y, y es que es bien interesante, Ricardo. Hay dos grupos que tenemos que atender. Bueno, y estamos hablando de liderazgo, los líderes, sea líder equipo directivo, líder intermedio, supervisor, líder jefe, depende de la estructura, pero también el equipo de seguridad y salud en el trabajo que ejerce un papel fundamental en esa conversación que se tiene con los equipos de liderazgo para pues, mover el tema, hablar del tema, el conocimiento. A mí me preocupa, y lo vimos esta mañana en otra conversación, y es que a veces los de seguridad y salud en el trabajo no queremos sino llevar buenas noticias. Y cuando las noticias no son tan buenas, pues ya dejamos de conversar y de explorar el tema. El equipo que atiende la seguridad y salud del trabajo tiene un papel fundamental en todo esto, como lo tiene en cualquier cosa que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. Yo muchas veces discuto con especialistas en seguridad que se quejan. Es que los jefes no quieren ocuparse del asunto. Sí, eso lo Eso oímos lo todo hemos el tiempo. oído. ¿Cuántas veces hemos oído Ah, eso? todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Entonces mi respuesta es, quejarte no te va a resolver ningún problema. No te quejes más. ¿Qué has hecho para que tu jefe se ocupe del asunto? Solamente depende de su voluntad y tú no has creado ningún sistema de información, tú no has creado indicadores adecuados, tú no has creado los escenarios para que los jefes se ocupen del asunto. ¿Dónde están aquí las reuniones de seguridad? No, pero es que yo se lo digo y no se ocupan. No, pero es que no es que se ocupen. Crea el escenario, crea los indicadores, crea el flujo de información. Vamos a revisar cuáles son las responsabilidades que tienen escritas cada uno de los cargos aquí en la empresa. No, eso no existe. Y si existe, está puesto así porque hace falta hacerlo para la auditoría. Pero en la vida real nadie sabe qué le toca hacer. Y si nadie sabe qué le toca hacer, porque no está estandarizado, ¿por qué tú esperas que los jefes? No, porque deberían. No, pero no es que deberían. Es que tienes que crearle el contexto para que Claro. efectivamente cualquier intención que tengan humana, de humanismo, aunque sea chiquita, tú le das el sustrato para que tenga que hacer cosas. Pensar que se puede resolver desde el área todo y no subir en la conversación los elementos de toma de decisiones que incluso lo pueden ver a uno como que no nos está yendo tan bien, pero habría que tomar decisiones de mejoramiento. Lo que te decía, solo llevar buenas noticias y no construir como equipos de aprendizaje. Yo creo que cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, estructuralmente, creo que el 80% del tiempo, el 90% del tiempo vas a llevar buenas noticias. No tiene remedio. Concéntrate en perfeccionar los sistemas, concéntrate en lograr que efectivamente, y lo que tienes que hacer es concentrarte en gerenciar bien, incluso para la gente de seguridad y salud. Concéntrate en que la gente gerencie bien, en crear los sistemas, los sustratos, los contextos, para que la gente gerencie bien, incluso a costa de tú aparecer muy en tercer plano. Y enseñar a gerenciar o enseñar a ser líder. Enseñar a gerenciar. Yo creo que hay que enseñar a gerenciar y creo que la gente va a escoger los líderes que considere adecuados. Lo más importante desde mi punto de vista es que los jefes tienen que saber gerenciar. Y es algo con lo que tú chocas continuamente, no solo en seguridad, pero en seguridad en seguridad y salud chocas continuamente, con muchas cositas, donde ni siquiera los jefes logran cerrar el famoso ciclo PHBA, por ejemplo.
planifican, crean una intervención en materia de seguridad, la aplican y no tienen la más remota idea de si funcionó o no funcionó, porque no verifican, por ejemplo. Y si no verifican, claro que no mejoran. Entonces, nada más que esto de cerrar el ciclo PHBA en todo lo que tú hagas, uno se encuentra continuamente que no lo cierran, que no se gerencia bien, que no logran ni siquiera gerenciar adecuadamente. Entonces, claro, cuando tú no gerencias adecuadamente, lo demás se deja al azar, a tu carisma. A tu carisma para lograr cosas, ¿no? Te caigo bien y logro cosas de ti. No es Pero si no te caigo bien, no logro cosas de ti. Pero no debe ser así cuando hablamos de gerenciar. O sea, esa digamos que es la fase superior del liderazgo, ¿no? O sea, tú gerencias bien y después si te caigo bien, logro de ti más cosas. Pero las que tengo que lograr porque tocan, las hago bien. Hablemos un poquito de esas prácticas gerenciales que yo no sabría si llamarlas comportamientos o prácticas o actividades. A mí me gusta el término práctica gerencial. Porque comportamiento parece algo muy técnico, muy raro y a veces la gente lo aprecia como que quiero imponerle cosas, ¿no? De acuerdo. Como tal. Pero en realidad cualquier cosa que hagamos los seres humanos se expresa a través de nuestro comportamiento, que puede ser hacer algo de una forma, hacerlo de otra forma o no hacerlo, que también es un comportamiento, ¿no? No hacer algo también es un comportamiento. Yo diría que son prácticas gerenciales que son enseñables a los directivos, a los gerentes, de todos los niveles de la organización, son enseñables y que en principio debieran ser probablemente hasta exigibles, dadas las funciones de sus cargos, ¿no? O sea, el hecho de dar un recorrido por la instalación, a hacer una inspección de seguridad y hablar con la gente, no es que debe hacerse si al directivo le gusta o no le gusta hacer eso. Es que tiene que hacerlo como parte de su cargo. Otra cosa sería discutir la frecuencia con que lo haga, el tiempo con que le va a dedicar a eso, etcétera. Pero eso debiera ser parte de su cargo. Dar reconocimientos a la gente que hace las cosas bien en seguridad debiera ser parte de su cargo. Ya bueno, con su toque personal dará un reconocimiento que la gente lo sienta mejor o lo sienta más lejano, etcétera, pero debiera ser parte de su cargo. Hacer charlas de seguridad con los operarios debiera ser parte del contenido de la función de los directivos. No es si le gusta hacerlo. ¿Cuál sería la práctica gerencial que pudiéramos recomendar que debería existir en todas las organizaciones? Varía en función del nivel gerencial. Por ejemplo, yo cuando he tenido oportunidad de hablar con los jefes máximos de las organizaciones que me preguntan ¿qué más puedo hacer yo por la seguridad? Mi respuesta invariable es, mire, usted puede ir a dar una vuelta siempre por la planta, ¿no? Pero usted lo que más peso le daría es que pregunte por seguridad cada vez que se reúna con sus subordinados para algo. Empiece preguntando por seguridad, no de una charla de seguridad. Controle. O sea, usted lo que tiene que hacer es controlar la política que usted firmó y emitió. Entonces, la alta gerencia, la mejor práctica gerencial que puede hacer es controlar. Y puede hacer, por supuesto, el resto de las prácticas gerenciales. Ahora, cuando hablamos de un supervisor, la mejor práctica gerencial que puede hacer es hablar con su gente de los temas de seguridad que le preocupan y planificar con su gente cómo va a enfrentar los riesgos. Y siempre hacer esto. No dejar que empiecen tareas sin antes haber planificado adecuadamente la manera en que vamos a hacerlo de forma segura. Entonces, no creo que haya una práctica gerencial universal. Yo creo que en cada nivel hay que identificar adecuadamente las cosas que son y que más potencialidad tienen.
¿Debería ser o no un indicador de desempeño? Indiscutiblemente debería ser un indicador de desempeño. Y no solo porque tiene impacto en la seguridad, es que tiene impacto en la productividad, tiene impacto en la competitividad. El tema no es solo evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, es que eso desarrolla a la organización. Claro. Es como, como conversar del tema y mostrar todos los beneficios. No es un beneficio exclusivo de la seguridad. Esto produce beneficios en todos los ámbitos de la organización. Ya vamos llegando al final. Yo quisiera ¿qué consejos le puedes dar a quienes te están escuchando? Bueno, si los que nos están escuchando son especialistas en seguridad, La gran mayoría, creería yo. yo creería que es la gran mayoría. Yo creo que su papel está bien dirigido a crear todas las condiciones y todos los contextos para que se pueda desarrollar una buena gestión de la seguridad. Llevémoslo un poquito más allá, crear todas las condiciones y todo el contexto para que los directivos se puedan ocupar efectivamente del tema de la seguridad. O sea, no espere que el directivo sea el que tenga la iniciativa. Si usted tiene un directivo con iniciativa para tratar el tema de la seguridad, aplauso. Usted tiene una gran ventaja. Sí. Pero no espere a que el directivo sea el que tenga la iniciativa. La iniciativa tiene que partir de usted. Tiene que crear un mecanismo, tiene que crear sistemas, tiene que crear indicadores, tiene que crear flujo de cómo se van a mover esos indicadores, tiene que crear cómo se va a discutir el resultado de esos indicadores, cuáles son los escenarios en que se va a discutir, una reunión quincenal, una reunión semanal, una reunión mensual, quién asiste, tiene que convencer a los jefes de arriba de que tienen que lograr que los de abajo rindan cuenta, tiene que crear esos indicadores, cómo se van a analizar, tiene que generar un conjunto de prácticas gerenciales y discutir en la organización cómo es que se van a aplicar, cuál es la definición de la práctica, con qué frecuencia, quién la tiene que hacer, comprobar que efectivamente se hagan esas cosas. O sea, y hay, por supuesto, una gran paleta de soluciones e intervenciones gerenciales que se pueden aplicar, en las cuales usted puede escoger sistemas de inspecciones, sistemas de observación de comportamiento, sistemas de auditoría cada cierto tiempo por los jefes y una serie de prácticas gerenciales personales como son ir a charlar con los empleados, hacer visitas regulares a la planta, dar reconocimiento. O sea, hay un paquete de cosas, pero que deben siempre ser diseñadas y pensadas. Completamente de acuerdo. Yo creo que generar empatía alrededor de una buena conversación, más amena sobre el tema, más natural, es algo que tenemos que empezar a desarrollar, ¿no? Cómo hacer del tema un tema que se pueda conversar de manera más amena, más ligado al deber ser de la organización, a las personas. Ahí tendremos que trabajar mucho y aprender. Ahí hay que enseñar mucho a conversar. O sea, también se puede aprender a conversar. También, de acuerdo. Eso se puede enseñar y se puede aprender a conversar. De hecho, yo pretendo empezar una experiencia ahorita con una población trabajadora, en los cuales el objetivo es que se cuiden más unos a los otros. Buen tema para los equipos de liderazgo, ¿no? ¿Cómo conversar? Buen tema. ¿Cómo conversar? Nosotros pretendemos bajar esa enseñanza a los operarios. Pretendemos bajar esa. Claro que esa enseñanza también va a estar en todos los niveles de gerencia, ¿no? Pero pretendemos llegar a los operarios con eso. Excelente. Y pretendemos que se desarrollen líderes dentro de los operarios con eso. Esperaremos que nos cuentes de esa experiencia, Ricardo, porque es un tema extraordinario. Hay un libro de Doro Seldin que se llama Conversación. No sé si lo has visto, tan bonito, porque
tenemos que volver a la conversación y en la conversación, y no hay que, en la conversación no quiere decir estar de acuerdo. Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, tener diferentes opiniones, pero siempre será una oportunidad para construir. Mil y mil gracias, Ricardo. Esta será una de muchas otras que tendremos aprovechando la tecnología y pues no, y te esperamos ver aquí en Medellín en vivo y en directo próximamente y esperamos seguir teniendo esas conversaciones que son bien, para mí, muy edificantes, si lo podemos llamar así. Y bueno, un Muchas saludo gracias, muy Patricia, especial. especialmente a ti y gracias No, también a Sura por sí, darnos esta oportunidad de trabajar en estos temas y de llegar a más personas con estos sí. temas que ambos reconocemos que son centrales para un buen desempeño de seguridad de la gente y al final estamos haciendo eso, ¿no? Estamos Ajá. contribuyendo, poniendo nuestro granito de arena, contribuyendo a salvar vidas y a lograr menos sufrimiento de la gente, lo cual siempre va a ser una de las guías principales que tenemos. Sí. No es necesario que alguien pierda la vida, la salud o la integridad produciendo bienes o servicios para otros. Yo eso me lo repito todos los días. Y bueno, ahí estamos en el propósito. Mil y mil gracias, Ricardo. Te estaré llamando para nuevos temas y nuevos espacios como este que acabamos de tener. Para quienes nos vieron y escucharon, una invitación muy especial a que llevemos esta conversación a nuestras organizaciones.